Si estás escuchando esto, es porque algo en este canal cambió. Soy Miguel Díaz y esto es Tablero Global en formato podcast. Episodio de 8 a 10 minutos para entender en una sola jugada el tablero mundial. Bien explicada, de principio a fin. Mientras manejás, mientras caminás, mientras haces cualquier otra cosa. Y te hago una sola promesa. Nada de marearte con números que no vas a recordar. Cuando haya un dato que de verdad importa, te lo voy a traducir a algo que puedas ver en tu cabeza. Una idea clara por episodio, que te quede. Arrancamos con el país que acaba de protagonizar la guerra más corta y más rara de los últimos años. Un país al que Estados Unidos le ganó y que igual le sigue quitando el sueño a Washington. Arrancamos con Irán. Hace 4 meses, en una sola noche, Estados Unidos e Israel mataron a Ali Khamenei, el hombre que había mandado en Irán durante 36 años. Bombardearon sus fábricas de uranio. Y en las semanas siguientes, los aliados de Irán por toda la región, esos que tenían la mitad de Oriente Medio en vilo, fueron cayendo casi sin pelear. Irán perdió la guerra. Y sin embargo, esta semana, uno de los temas número 1 sobre la mesa de Donald Trump no es China, no es Rusia, sigue siendo Irán. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo un país al que le acaban de ganar una guerra sigue siendo uno de los mayores dolores de cabeza de la potencia más grande del planeta? Esa es la pregunta de hoy. Y la respuesta tiene que ver con 3 cosas que no se destruyen con bombas. Una llave, un polvo gris guardado bajo tierra y la geografía. Vamos por partes. Primero, el tamaño. Olvídate por un segundo de la guerra. Irán, en frío, es un gigante. Para que te hagas una idea, ahí viven unos 90 millones de personas. Es como juntar a toda España y a toda Argentina en un solo país, y que todavía te sobre gente. Es, de lejos, el país más poblado de su vecindario. Su ejército es el más grande de todo Oriente Medio, más del doble de soldados que Arabia Saudí. Pero acá viene lo interesante. Gasta poquísimo en defensa, muchísimo menos que sus vecinos ricos del Golfo. Entonces, ¿cómo compite un país con muchos soldados y poca plata? No se pone a comprar casas carísimos. Hace otra cosa. Fabrica miles de misiles y de drones baratos y arma a grupos que peleen por él en otros países. Guardate esa idea porque es la clave de medio episodio. Y encima, Irán está sentado sobre uno de los 5 mayores tesoros de petróleo del mundo y es socio histórico de la OPEP, el club de los grandes productores. Por geografía, por población y por recursos, hay una conclusión incómoda para cualquier enemigo. A Irán podés derrotarlo en una guerra. ¿Borrarlo del mapa? No. Y acá aparece la primera de esas 3 cosas que no se destruyen con bombas. La llave. Mirá un mapa de Irán y fíjate en su costa sur. Vas a ver una especie de embudo. Un brazo de mar estrechísimo que conecta el Golfo Pérsico con el resto del planeta. Se llama el Estrecho de Hormuz. En su punto más angosto mide unos 30 kilómetros. Lo cruzás en auto en media hora. Bueno, por ese embudo diminuto pasa, agárrate, 1 de cada 4 barriles de petróleo que viajan por mar en todo el mundo. Y aproximadamente 1 de cada 5 cargamentos de gas. Por una sola puerta. Una puerta que Irán tiene justo enfrente de su casa. Eso es lo que vuelve a Irán imposible de ignorar. Para hacer daño, no necesita invadir a nadie. Le alcanza con cerrar la puerta. Y es exactamente lo que hizo. Durante la guerra, Irán bloqueó el estrecho, tiró minas al agua, frenó barcos, y el mundo lo sintió en el bolsillo. Por ese punto salía el equivalente a 15 millones de barriles por día. Con el estrecho cerrado, eso se desplomó a una fracción.
¿Y por qué te importa a vos que estás lejísimos de ahí? Porque el precio del petróleo no entiende de fronteras. Cuando esa puerta se cierra, la nafta sube en Buenos Aires, en Madrid y en Miami al mismo tiempo. Un lío en un brazo de mar de Oriente Medio te llega al surtidor en cuestión de días. Esa es la palanca número 1 de Irán. Segunda pieza. ¿Te acordás que te dije que Irán arma a grupos para que peleen por él? A eso lo llamaban el eje de resistencia. Pensalo como una franquicia del miedo. Durante años, Irán casi nunca atacaba a sus enemigos de frente. Tejió un anillo de aliados armados alrededor de Israel y por toda la región. Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen, milicias en Irak. La lógica era simple. Si me tocas, no peleas conmigo, peleas con todos estos a la vez. Un escudo y un puño al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de Teherán. Esa era la verdadera fuerza de Irán, no sus tanques, su red. Y acá está lo asombroso de estos últimos 2 años. Esa red se cayó casi entera. Hezbollah golpeadísimo y escondido. Hamas deshecho tras la guerra de Gaza. Los hutíes reducidos a sobrevivir. Y en Siria, el aliado de toda la vida, el régimen de Assad, cayó. En menos de 2 años, Irán pasó de tener un anillo de fuego rodeando a sus enemigos a estar prácticamente solo. Y esto es clave para entender la guerra. Cuando Estados Unidos e Israel atacaron, Irán ya casi no tenía a quién mandar a pelear en su lugar. El escudo se le había evaporado antes del golpe final. Y vamos a la tercera pieza, la que de verdad le quita el sueño a la Casa Blanca. El polvo gris guardado bajo tierra. El programa nuclear. Te lo explico sin una sola palabra técnica. Para fabricar una bomba atómica hace falta uranio muy purificado. Cuanto más lo purificas, más cerca estás de un arma. Irán había llegado a un nivel altísimo, a un pasito del grado militar. Estados Unidos e Israel bombardearon las fábricas donde se hace ese trabajo y a varias las destrozaron. Pero, y este es el detalle que pone nervioso a todo el mundo, hay 2 problemas que las bombas no resolvieron. 1. La planta más importante está enterrada tan profundo bajo una montaña que quedó en buena parte intacta. Y 2, el más grave, el material ya purificado, ese entre comillas polvo gris, no se evaporó con las explosiones, sigue existiendo. Es una cantidad que según los expertos alcanzaría para alrededor de 10 bombas si Irán decidiera terminar el trabajo. Y hoy nadie sabe con certeza dónde está. ¿Por qué nadie sabe? Porque Irán echó a los inspectores internacionales, apagó las cámaras, arrancó los sellos. Imagínate un banco al que le cortaron todas las cámaras de seguridad y le mandaron al guardia a su casa. Eso es hoy el programa nuclear iraní para el resto del mundo. Una caja cerrada. Por eso Irán perdió la guerra y aún así sigue siendo el problema. ¿Podés volar las fábricas? ¿El material que ya salió de ellas? No. Entonces, ¿qué saca Trump de todo esto? Hagamos la cuenta, fría. Del lado de las ganancias, la mano dura esta vez dio resultados concretos. Irán quedó más débil que en décadas, sin su líder histórico, sin su red de aliados, con su programa nuclear muy golpeado. Y hace pocos días se firmó un alto el fuego. Irán reabre el estrecho de Hormuz, el petróleo vuelve a fluir y lo hace bajo condiciones que puso Washington. Para la Casa Blanca es una foto de victoria. Pero toda foto tiene su letra chica. Para conseguir esa paz, Estados Unidos le permitió a Irán volver a vender su petróleo, es decir, volver a llenar las arcas del régimen. Y lo más incómodo, el famoso polvo gris sigue ahí afuera, sin vigilancia, con un reloj
de 60 días corriendo para negociar qué se hace con él. Si esa negociación fracasa, todo esto puede volver a empezar. Por eso, la pregunta no es si Trump ganó la guerra. La ganó. La pregunta es otra, y te la dejo a vos. Cuando derrotás a un país, pero le dejás intactas las dos cosas que lo hacían peligroso, la llave del petróleo y el material para una bomba, ¿ganaste la guerra o solo apretaste el botón de pausa? Yo tengo mi respuesta. Quiero la tuya. Déjamela en los comentarios. Y si querés entender la próxima jugada del tablero, porque te aseguro que esto no terminó, seguí el canal y activá las notificaciones. En el próximo episodio te cuento por qué el país que más perdió con esta guerra no es Irán, es China. Soy Miguel Díaz. Esto fue Tablero Global. Nos escuchamos.